Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a la clase de Educación Cívica tercero. Justo estamos viendo, no, ya terminando esta sexta semana. Vamos a resolver más que todo también preguntas acerca del libro, lo que ustedes van a responder. Y vamos a estar viéndonos sobre los últimos temas, ¿no? Hemos visto acerca del matrimonio que estamos viendo acerca de la familia. Y también vamos a ver, bueno, acerca, ¿no? De los derechos de sucesiones, en otro caso, ¿no? Sobre la herencia. Ya, a ver, cuando la pareja tiene la edad madura, ¿no? El nido vacío se produce cuando se marcha el último hijo del hogar, o puede ser una etapa de conflicto en la familia, a pesar de que algo inesperado es un nuevo inicio para la pareja, la final, ¿no? Pero, ¿qué viene a ser, digamos, qué pasa con los padres cuando, no sé, pasa algo, pues, ¿no? Más allá, no sé, algo inusual, pues, ¿no? Como una muerte, ¿no? Acerca de la herencia. En vez de herencia, ¿no? Se le llama derecho de sucesiones, ¿ya? Se le llama derecho de sucesiones. El derecho de sucesiones o derecho sucesorio es aquella parte del derecho privado que regula la sucesión mortis causa y determina el destino de las titularidades y relaciones jurídicas, tanto activas como pasivas, de una persona después de su muerte. En la regulación de las sucesiones se contemplan importantes aspectos, tales como destino que se le van a dar los bienes del difunto causante. Se determina el ámbito de actuación o de la autonomía de la voluntad, las normas imperativas que sean necesarias y las normas dispositivas que suplirán la voluntad del causante. En caso de no existir testamento, ¿no? Los requisitos de validez del testamento con la finalidad de asegurar que lo aparezca el que sea, en el sea realmente la voluntad del testador. Los trámites necesarios para el reparto del caudal relicto, ¿ya? El caudal relicto. ¿Y qué viene a ser el caudal relicto? ¿A qué creen que viene a ser el caudal relicto? Y caudal relicto, ¿no? En derecho sucesorio, masa hereditaria o servo sucesorio, es el conjunto de bienes y obligaciones que forman el patrimonio, ¿no? Del causante después de su fallecimiento y que será repartido en el proceso sucesorio. El término proviene del verbo latino relinquere, que significa dejar o abandonar. Se puede distinguir un caudal íntegro que comprende el activo conjunto de bienes y derechos y el pasivo conjunto de deudas del sujeto causante y un caudal líquido que es el que queda una vez deducidas las deudas del causante. A ver, ¿no? Las personas intervinientes son el causante, la persona que transmite, ¿no? Persona que transmite su patrimonio por causa de su fallecimiento.
Ahí tenemos el testador, que es el causante que dicta el testimonio o testamento. El heredero o causable es la persona o conjunto de personas que reciben el patrimonio del causante. Legatario, persona que recibe determinados bienes individuales del causante, pero no una cuota de la herencia. Albacea es el encargado por un testador o por un juez de cumplir la última voluntad del causante y custodiar sus bienes. Y la albacea, que es el encargado por un testador o por un juez de cumplir la última voluntad del causante y custodiar sus bienes. En el derecho comparado existen básicamente dos sistemas de organizar la sucesión mortis causa, que los bienes de la herencia se entregan desde el primer momento a los herederos, quienes se ocupan de la administrativa y liquidarla proveniente del sistema romano, que la sucesión de la que se hace cargo un ejecutor intermediario proveniente del sistema inglés. ¿No? Dentro de las sucesiones por causa de muerte o sucesiones mortis causas, se distinguen dos clases según que el fallecido haya establecido su voluntad en forma de testamento. A ver, de- dentro de las sucesiones por causa de muerte o sucesiones mortis causa, se se distinguen dos clases según que el fallecido haya establecido su voluntad en forma de testamento. La sucesión testada, que es la sucesión hereditaria que tiene su causa en la voluntad del fallecido, manifestada en un testamento válido. El causante puede disponer libremente de sus bienes para después de su muerte, con ciertas limitaciones, atribuyendo la propiedad de los bienes que las personas que desee, pero lo que debe fijar en su vida última voluntad a través de un testamento. Las limitaciones que las leyes suelen fijar son las designaciones de ciertos familiares a los que se le conoce el derecho a heredar una parte de los bienes del causante, aún en contra de su voluntad. A esta porción de la herencia se le denomina legítima. Legítima es una limitación que impone la ley de forma imperativa a la capacidad del testador de distribuir la herencia al obligar que una porción de la misma quede reservada de forma obligada a determinados familiares. ¿No? A ver, y acá, digamos, en Perú, ¿cómo es? Se regula el destino de los bienes de una persona desde el momento de su muerte de los sucesores, ¿no? Se encuentra regulando en el libro cuarto del Código Civil. La sucesión. Este término indica la transmisión de un patrimonio que está conformado por bienes, derechos y obligaciones de carácter pecuniario pertenecientes a una persona. El causante, ¿no? Es quien la causa o origina, es la persona física que muere a quien se le ha declarado judicialmente su muerte presunta. Es el titular del patrimonio que es materia de transmisión sucesiva. ¿Quiénes son los sucesores? ¿No? Son las personas con derecho a recibir la herencia, ¿no? Que pueden ser herederos. Son aquellos que heredan en virtud del parentesco consanguíneo, ¿no? Civil de vínculo matrimonial. Tal es así que los herederos pueden ser de primer orden, los hijos y demás descendientes. De segundo orden, padres y demás ascendientes.
del tercer orden, el cónyuge, concurre a la herencia con personas de las dos primeras órdenes. ¿No? A ver. De cuarto orden, los parientes de segunda consanguinidad. Los de quinto orden, los parientes de tercera consanguinidad. Del sexto orden, los parientes de cuarta consanguinidad. El legatorio es el sucesor título particular de una persona, ¿no? ¿No? A ver. El albacea es la persona natural o jurídica que es nombrado por el causante testador para que cumpla o ejecute lo dispuesto en el testamento. Su cargo puede ser remunerado o no. El testamento, documento que contiene una declaración de última voluntad que el causante efectuó para disponer de su patrimonio después de su muerte. ¿No? Las clases de testamento, existen dos clases según la ley, el artículo 691. Ordinarios, que es el testamento en escritura pública. Se representa ante notario público a quien el causante dicta su voluntad o le da por escrito las disposiciones que debe contener. Testamento cerrado, es firmado en cada página por el testador y colocado en un sobre cerrado y enviado al notario. ¿No? A ver. Está el testamento cerrado que es firmado cada página por el testador y colocado en sobre cerrado y enviado al notario. El testamento hológrafo es totalmente escrito, fechado y firmado por el testador. También hay testamentos especiales que es el testamento marítimo y el testamento aéreo. ¿No? A ver. Los especiales, testamento marítimo y testamento militar. Es un acto jurídico personalísimo. No le permite al testador conferir mandato a terceros para que se le otorgue testamentos en su nombre. Es unilateral, debido a que no hay ni puede haber testamento bilateral en el sentido en que se requiera para su surgimiento o concurrencia de dos sujetos. Es revocable, es un derecho del cual el testador modifica, cambiar, variar su primera o su anterior voluntad en cualquier momento. Es un acto jurídico mortis causa, es la razón que ha de sufrir sus efectos solo para después de la muerte del testador y no en vida de este. La herencia, ¿no? ¿Qué será la herencia para ustedes, no? La famosísima herencia. ¿No? ¿Qué será la herencia? ¿Qué creen que sea la herencia? Ese sí está fácil, ¿no? ¿Qué creen que sea para ustedes la herencia? A ver, ¿qué será la herencia? Sin miedo.
Eso sí lo saben. ¿Qué será la herencia? A ver. La herencia en la doctrina del derecho es el acto jurídico mediante el cual una persona que fallece transmite sus bienes, derechos y obligaciones, o sea, sus deudas, a otra u otras personas que en conjunto se denominan herederos, heredero, heredera. Es la persona física o jurídica que tiene el derecho al total o una parte de los bienes de una herencia. El régimen jurídico que regula las herencias es el derecho de sucesiones. Las reglas de herencia difieren entre las distintas sociedades y se ven modificadas por los cambios legislativos, viéndose además sujetas a las correspondientes legislaciones sobre el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Aunque aún no existe legislación al respecto, se le llama herencia digital al conjunto de los bienes digitales, perfiles, archivos en redes, cuentas, correos, documentos en la nube, fotografías, videos, archivos o accesos que una persona tiene que debería poder decidir sobre ellos cuando muera. Facebook usa un término de contacto delegado para referirse a la persona a la que cada usuario puede nombrar para la administración de sus bienes digitales en caso de fallecimiento. ¿Mm? ¿No es verdad? Digamos, algo le sucede, ¿no? Tiene tiene esta chance. ¿No? A ver. Sí, porque digamos, estamos viendo ya estas etapas en donde ya casi es la final, ¿no? De la familia. La antropología del parentesco es fundamental para conocer los mecanismos y tipos de transmisión de la herencia. En muchas sociedades la herencia tiene carácter patrilineal, donde solo los hijos varones pueden heredar. Otras sociedades emplean la sucesión matrilineal, donde la propiedad solo puede pasar a lo largo de la línea femenina. Más comúnmente va a los hijos de la hermana del difunto o las hijas de la madre. Otras sociedades utilizan la primogenitura, el hijo mayor varón y el mayorazgo para establecer la herencia. La distribución de la riqueza heredada es muchas veces no desigual. La mayoría puede recibir poco o nada y un heredero recibir la mayor cantidad. Generalmente las hijas recibían globalmente menos que los hijos. La primogenitura tradicionalmente favorecía al varón de manera evidente. La dote y el ajuar por la boda, ¿no? Son sistemas anticipados de herencia. La desigualdad en la herencia se mantiene en muchas sociedades actuales, ¿no? Algunas sociedades antiguas y la mayoría de los estados modernos emplean la herencia igualitaria, sin discriminación de género ni de orden de nacimiento. También aparecen los bienes comunes como patrimonio de la comunidad o sociedad y sobre lo que se preserva su carácter comunal, si bien pueden heredarse los derechos de uso si cumplen una serie de condiciones. La herencia se abolió legalmente durante la Revolución de octubre de 1917 en Rusia, aunque posteriormente dicha abolición se derogó en 1926. No, en la Constitución de la Unión Soviética de 1936 se admitía el derecho a heredar la propiedad personal, ¿no? Ese era acerca de la herencia.
¿no? Aunque puede indicarse que los principios en los que se asienta el derecho hereditario, ¿no? Son la institución familiar, la propiedad privada, la autonomía, la voluntad del Estado, que sostiene su legitimidad y eficacia. Los principios de familia, propiedad privada y autonomía de voluntad chocan con consideraciones del mismo corte liberal, que la sostiene y que propugnan la abolición, modificación o corrección del derecho hereditario, argumentado que constituye una fuente de desigualdad social, que es contraria a la iniciativa particular, la libre empresa y el acicate por el trabajo. La justificación de la propiedad y su herencia en las sociedades contemporáneas están inspiradas en la ideología liberal de autores como Locke, pero no todos los autores defienden la naturalidad, derecho natural de la herencia. Por ejemplo, el liberal utilitarista Jeremy Bentham, refiriéndose concretamente al derecho a la propiedad y la herencia, afirma su contraposición a la libertad, en contra de la afirmación del liberalismo, pues implica que se parte de situaciones desiguales que impiden a otros ejercer la plena libertad. John Stuart Mill, discípulo de Bentham y utilitarista liberal, propuso una defensa de la igualdad, más allá de la mera igualdad ante la ley. La denominó igualdad de oportunidades, término de notable éxito en todos los aspectos de la filosofía política, desde el liberalismo al socialismo. Para Stuart Mill, los individuos deberían tener las mismas oportunidades en la vida para realizarse a sí mismos o para alcanzar las mismas metas. La fiscalidad sobre la herencia y también sobre la propiedad privada supone una reconciliación entre el derecho de la herencia y la necesidad de garantizar cierto grado de igualdad social. En este sentido, el economista francés Thomas Piketty expone en su libro El capital en el siglo XXI, publicado en el 2003, cómo la concentración de la riqueza y su distribución durante los últimos 250 años crece más rápido que la economía, lo que provoca un aumento de la desigualdad. Para este autor es necesario evitar la que denomina capitalismo patrimonial, en la que la herencia es un componente importante. Sí, ¿no? La herencia caudal hereditario. La herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que forman el patrimonio de una persona de su fallecimiento y que puede recibir el nombre de caudal hereditario. El caudal hereditario lo forma el patrimonio del causante en el momento de la muerte, eliminando aquellos bienes, derechos y obligaciones que se extinguen por el hecho de la muerte, derechos y obligaciones vitalicios y los personalísimos. Este caudal se relaciona en el inventario de bienes de su correspondiente pasivo. ¿No? Los herederos, ¿no? Son las personas no, son los herederos, son las personas físicas o jurídicas que suceden a título universal, es decir, la totalidad o parte alícuota de sus bienes a la otra persona fallecida. De esta forma pasan a ser titulares de los bienes, derechos y obligaciones de los que era titular el causante, que no se extinguen con la muerte y que no han sido específicamente ligados a otra persona. La designación de herederos de la herencia puede hacerse por el causante en el testamento a venir determinado por la ley, ya sea por ausencia de testamento o por aplicación de normas imperativas como las legítimas. El heredero puede ser como tal figura en un testamento, o bien aquellos que en los que la ley reconoce tal condición legal, ya sea por ausencia de testamento o por aplicaciones de normas imperativas como las legítimas. El heredero asume principalmente la titularidad de relaciones patrimoniales, pero se convierte también en titular de algunos derechos personales que de otro modo serían intransmisibles. Al heredero la ley suele atribuirle diversas facultades, entre ellas aceptar o renunciar a la herencia, normalmente cuando hay deudas, o aceptar los beneficios de inventario. Si hay deudas, solo se responde con los bienes heredados. Solo al producirse la aceptación
El llamado a la herencia se convierte en heredero, disponer por actos intervivos o muertes causas de la misma, aún antes de haber entrado en su posesión, legitimidad para impugnar el testamento, oponerse al mismo y cuantas acciones judiciales consideren necesarias para defender sus derechos. Para el heredero, una herencia es el total, si es heredero único o una parte genérica del patrimonio del testador. Cuando el testador decide dar bienes concretos a un heredero, éste recibe el nombre de legado, y el heredero sería un legatario. El heredero a veces se confunde con la figura del legatario. Sin embargo, un legatario como receptor de un simple legado no tiene los mismos derechos de defensa de la herencia que el heredero no sucede al causante a título universal. Pueden ser herederos todos que no estén incapacitados, para ellos expresamente por la ley. Existen algunas limitaciones que impiden convertirse en heredero, no términos absolutos, pero sí de determinadas personas. Así normalmente no pueden heredar al testador el sacerdote que lo hubiera confesado en su última enfermedad, sus parientes dentro del cuarto grado o su iglesia, cabildo, comunidad o instituto, su tutor o curador, salvo que estuvieran definitivamente aprobadas las cuentas después de la extinción de la tutela o curatela en que éstas no tuvieran que rendirse. El notario que haya autorizado el testamento, su cónyuge, parientes o afines dentro del cuarto grado, excepto si se trata de heredar cosas muebles o cantidades de poca importancia. En relación al caudal hereditario, los testigos del testamento abierto otorgado con o sin notario, las personas ante que las otorguen testamentos especiales. ¿No? Después, ¿no? El notario que haya autorizado el testamento a su cónyuge, pariente o fines dentro del cuarto grado, excepto si se trata de heredar cosas muebles o cantidades de poca importancia. En relación al caudal hereditario, los testigos del testamento abierto, otorgado con o sin notario, las personas con las que se otorguen testamentos especiales, ¿no? El derecho de sucesión y la herencia son una materia ampliamente regulada en todos los países, en la que existen dos tipos de normas aplicables en la misma. Normas imperativas que rigen en todo caso y limitan la voluntad del testador. ¿Ya? Los documentos necesarios para preparar una escritura de herencia, ¿no? Título sucesorio, es un certificado de defunción, certificado de última voluntad y copia autorizada del testamento o acta de declaración de herederos ab intestato. Documentos relativos, bienes incluidos en herencia, relación de bienes y deudas, certificados de saldos bancarios, escrituras de propiedad de inmuebles, entre otros, certificados de seguros de vida. Dependiendo de la legislación de cada país, se puede exigir más documentación. Según cada ordenamiento jurídico y el mayor o menor grado de normas imperativas, se dará mayor o menor ámbito de actuación del testador. De este modo, existen ordenamientos jurídicos muy limitativos a la voluntad del causante, imponiendo figuras como la legítima y otras que permiten la casi total disposición por parte del causante de sus bienes. La herencia como acto jurídico es también un hecho imponible y está sujeta a retención fiscal. Al ser una fuente de ingresos para el heredero, la mayoría de los estados la graban en mayor o menor medida mediante impuestos, generalmente progresivos, y en algunos países con cantidades mínimas exentas de tributación. Se considera que el impuesto sobre la herencia tiene un efecto redistributivo. Las posiciones más conservadoras defienden la excepción total impuesto a la herencia o tributación mínima. Las oposiciones más igualitarias defienden la progresividad fiscal y el impuesto sobre la riqueza que debería afectar la herencia. ¿No? A ver, esto es con todo lo que es la herencia, ¿no? Digamos. También se puede desheredar, sí. ¿Qué significa la desheredación? No pienso que todo pueden heredar, ¿ya? También existe la desheredación, ¿no? Tal vez la hayan escuchado.
Tal vez la hayan escuchado, te voy a desederar, todas esas cosas. ¿No? ¿Qué significaría la desfederación? ¿No? ¿Qué creen que signifique la desfederación? Muchas personas fruto de conflictos familiares se preguntan si se puede desheredar un hijo o cualquier otro familiar. La verdad, y déjenme decirles que sí, se puede desheredar. ¿No? A ver, por eso digo, tengan mucho cuidado que sí, se puede desheredar. ¿De qué manera? ¿No? Aunque la palabra desheredación parece referirse a la privación de la herencia, en realidad se refiere a la privación de la legítima. Por lo tanto, desheredar a un hijo familiar realmente implica retirar dicho heredero su derecho a recibir la legítima hereditaria. Para mayor claridad, ¿no? Se puede entender la herencia y la legítima. Así pues, un heredero puede ser o no legitimario, ya que parte de los bienes hereditarios se pueden dejar a un extraño. Por lo tanto, para desheredar a una persona sin derecho a la legítima, basta con no incluirla en el testamento. Sin embargo, lo habitual es que se pretenda desheredar a un hijo familiar, lo que supondría desheredar a herederos legitimarios con un proceso más complejo y además debe cumplir una serie de requisitos legales, ¿no? No, la desheredación afecta solo a los herederos forzosos o legitimarios. Según el artículo 807 del Código Civil, son herederos forzosos los hijos y descendientes respecto de sus padres y ascendientes. A la falta de los anteriores, los padres y ascendientes respecto de sus hijos y descendientes. A la falta de los anteriores, el viudo o la viuda en la forma de medida que establece el Código Civil. ¿Qué hay requisitos que deben concurrir para desheredar? Pues sí, para la validez de la desheredación deben concurrir los siguientes requisitos: realizar un testamento, hacerse expresamente y fundarse en alguna de las causas fijadas en la ley. Se debe designar el legitimario al que se quiere desheredar con total claridad. La causa debe ser cierta. Si el desheredado niega la causa, probar que la causa es cierta corresponderá al heredero del testador. En el supuesto de que no se exprese la causa, no sea una de las previstas en la ley o sea una causa incierta, el legitimario quedará protegido y podrá anular la institución de heredero en cuanto perjudica a su legítima. Por tanto, si la derogación no se hace conforme a la ley, el legitimario de ciudadano podrá obtener una legítima de la herencia. Causas legales para desheredar. Las causas por las que se pueden desheredar están previstas en los artículos 852 y 855 del Código Civil. Estas causas están tasadas es decir, no se podrá desheredar a un legitimario en virtud de una causa distinta a las establecidas expresamente en la ley. Se puede distinguir entre causas genéricas y causas específicas. En las causas genéricas de desheredación, el Código Civil dispone, ¿sí? Dice, son justas causas por la desheredación en los términos que específicamente determinarán los artículos 853, 854 y 855, las de incapacidad por indignidad para suceder, señaladas en el artículo 736 con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las causas que se refiere al citado artículo son las siguientes: haber sido condenado por sentencia firme, por atentar contra la vida o causar lesiones,
o ejercido habitualmente violencia física o psíquica en el ámbito familiar al testador, su cónyuge, persona a la que esté unida por análoga relación de afectividad, o alguno de sus descendientes o ascendientes, haber sido condenado por sentencia firme por delitos contra la libertad, la integridad moral y la libertad e indemnidad sexual. Si el ofendido es alguna de las personas a las que nos hemos referido del punto anterior, acusar al testador del delito, al que la ley señala pena grave si es condenado por renuncia falsa. Obligar al testador con amenazas, fraude o violencia, o hacer testamento o cambiarlo. Impedir a otro por igual medio hacer testamento o revocar algo que tenga hecho, o suplantar, ocultar o alterar otro posterior. Al igual que ocurre en el derecho de familia, con la patria potestad, el derecho penal solo entra en juego en este tipo de procedimientos en caso de que se produzcan hechos delictivos de cierta relevancia. Los delitos patrimoniales entre familias son hechos atípicos, es decir, que no pueden tener repercusión en el ámbito penal, sino que habrá que acudir a otras vías para poder solucionar la problemática. Las causas específicas para desheredar a los hijos y descendientes, ¿no? Además de las previstas en los números 2, 3, 4 y 5 del apartado anterior, los siguientes, ¿no? Negar sin motivo legítimo los alimentos al padre o ascendiente que la desheredera. Haber maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra al padre o ascendiente que le desheredera. Además de las causas genéricas, ¿no? Son causas justas para desheredar a los padres y ascendientes. Pérdida de la patria potestad por sentencia fundada en el incumplimiento de los deberes inherentes de la misma o dictada en causa criminal o matrimonial. Negar alimentos a los hijos o descendientes sin motivo legítimo. Atentar a uno de los padres contra la vida del otro, si no hubiera habido entre ellos reconciliación. ¿No? Incumplir también grave o reiteradamente los deberes conyugales. Pérdida de la patria potestad por sentencia fundada en el incumplimiento. Negar alimento a los hijos del otro cónyuge. Atentar con la vida del cónyuge testador si no hubiera mediado reconciliación. ¿Cuáles son los efectos de la desheredación? A ver, ¿cuál creen que sean ustedes? No, también, digamos así como se entera, también se pueden desheredar, así que tengan mucho cuidado con ello. No, también está el indigno, que puede ser heredero o legatario que pierde el derecho de heredar por las siguientes causas. Ser autor o cómplice del homicidio doloso contra la vida del causante, abuelo o madre. Ser condenado por delito doloso cometido en agravio del causante, abuelo o madre. Haber denunciado calumniosamente al causante por delito al que la ley sanciona con pena privativa de la libertad. Haber empleado dolo o violencia para obligar al causante que otorgue testamento o para obligarle que revoque al existente. Lo que destruyen, oculten o falsifiquen el testamento en toda la ley. ¿No? A ver, sí, todo eso, digamos, tengan mucho cuidado de trabajar con eso de la herencia. Tal vez este tema les puede convenir, o tal vez no, quién no sabe. Y digamos, bueno, también con los padres, ¿qué es lo que llega? La ancianidad y la vejez, ¿no? Digamos, después que los jóvenes han ido del nido, ¿no? Los hijos han ido del nido, los padres se ponen demasiado tristes, ¿no? Se ponen a pensar y todo ello, ¿no? Mira, nuestros hijos están grandes, quedándonos ellos a veces solos. Ya, a ver, creo que vuelven a entrar con el mismo link que se les envió.
Sí, pueden entrar con el mismo link que se les envió. Vamos a resolver más que todo la parte del libro, las preguntas.